estado oyéndole al Señor hace hartos años. Muchos años escuchando las cosas de Dios, pero ya tienen una decisión de caminar con el Señor. La hermana Nati así es bautizada hace un tiempo también en la hija de nuestra hermana Natividad. ¿Sí? ¿Hacemos una pruebita de comunión? ¿Sí? ¿Hacemos una pruebita de comunión? Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Y el verso 5 al verso 8 vamos a compartir. Mientras ustedes localizan esa porción, yo les quiero pedir que ninguno nos ausentemos este jueves en los grupos de amistad. Este jueves en los grupos de amistad. Así, verso número 5 al verso número 8 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y yo también a los filisteos hasta Gaza, y su frontera desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Digan todos de principio a fin. Oremos. Soberano Señor Jesús, eterno Dios, tu palabra es con nosotros. Tú nos darás luz, y el mensaje que tienes, oh Dios, aleluya, lo harás entender a cada uno de nosotros. Nos darás, Señor, aleluya, el poder apreciar, el poder valorar, Señor, aleluya, la palabra que de esta mañana envías, porque tu palabra tiene propósito, tu palabra tiene una finalidad, tu palabra tiene un objetivo, Señor Jesús. Que lo podamos, Señor, recibir, aleluya, que podamos, Señor, hacernos de la palabra, echar mano de ella, Jesús. Aleluya, ilumínanos. Sobre todo te ruego que nos des un corazón de obediencia. Danos un corazón obediente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Siéntese, tenga la amabilidad. Esta mañana vamos a titular entonces esta reflexión de principio a fin. Hay una oración que pasé por alto y es por el pastor de Clas Roma. Amén. El hermano sufrió un golpe en su cabeza y tuvo que ser intervenido en su cerebro. Vamos a orar, no hacemos por alto esa oración. Inclinen su rostro si quieren ahí, hermanos. Y antes de empezar, entonces, oremos por nuestro hermano Luis Rondón. Es una persona ya en edad y son las cosas más delicadas todavía. Amén. Oremos por él. Todos los varones que hay aquí dirijan la oración. Sí, Jesús, soberano Dios, te rogamos que en esta hora, Jesús, tú que oyes la plegaria de nosotros, tu pueblo, pedimos, Señor Jesucristo, por tu siervo, el hermano Luis Enrique Rondón. Pedimos, Señor Jesús, que la obra tuya, Señor, sea en su cuerpo. Señor, mira, oh Dios, la situación que se le ha presentado, Señor, en su cabeza. Señor Jesucristo, pedimos que la sanidad tuya, la restauración, el bien, Señor, que tú tienes para todos nosotros, tus hijos, venga ahora sobre el cuerpo de tu siervo, el hermano Luis Enrique Rondón. Señor, da tranquilidad a su familia, da fortaleza, Señor, efecto de la cruz. Muy bien, gracias al Señor. Vamos a compartir entonces, bajo este título de principio a fin, vamos a compartir, a refrescar lo que la Biblia plasma en estos trozos que tomaremos
de la historia de Ezequías. Este Ezequías es el Ezequías que fue rey de Judá. Cuando tenemos que decir que este es el Ezequías que fue rey de Judá, estamos hablando entonces, entenderemos los lectores de la Biblia, que estamos hablando del reino dividido. Que estamos hablando de esos momentos difíciles de desacuerdo del pueblo de Israel con Jehová, donde se dividió el pueblo en el reino del norte y el reino del sur, en el reino de Israel y el reino de Judá. Y hubo otro Ezequías que fue rey en Israel, pero este Ezequías es el que fue rey de Judá. Este capítulo 18 del segundo de Reyes y aún desde el 16 podemos empezar a contar, a leer lo que es la historia de este Ezequías. Y también lo podemos encontrar en el segundo de Crónicas capítulo 29. Y lo podemos encontrar también en el capítulo 36 del libro de Isaías. Para los que no se quedan nomás con lo que en la escuela dominical se enseña o se predica, para ustedes son esas citas para que escudriñen y amplíen la lección que hay allí, porque hay una lección muy importante. Y a veces leemos un pedazo nomás de la historia, por ejemplo, de este hombre Ezequías, del cual nos habla la Biblia. Y cuando uno lee nomás lo poquito, el comienzo, por decir, de este capítulo, o los versos que tomamos del 5 al 8 de este capítulo, entonces encontramos aquí lo mejor de lo que le pasó a Ezequías. Pero cuando leemos los apartes que hemos tomado en mención, vamos a encontrar un panorama mejor, y eso me llevó a mí a la conclusión de este título, de esta reflexión. ¿Cómo que titulamos? ¿Cómo titulamos? De principio a fin. Este capítulo nos ha dicho en los versos 5 al 8 lo que fue el comienzo del reinado del gobierno de Ezequías. Y esto lo dice, aleluya, y hay un concepto que se hace Dios de este hombre Ezequías. Y entonces el concepto se resumiría en el verso número 3 de ese capítulo. Y dice el verso 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. O sea, venía de la descendencia de la casa de David. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aleluya. Es el concepto general de aquel hombre. Pero es un hombre que, aunque se gana esa calificación, es un hombre con algunos errores en los cuales nosotros vamos a fijar algunas cosas, en algunas cosas también nuestra atención. Hay otro calificativo, hay otra forma como se describe este hombre en el verso 5, y es, aleluya, que puso su esperanza, aleluya, en el Dios de Israel. Ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Cuando conoce uno toda la historia de ese hombre Ezequías y encuentra estos conceptos sobre él, uno se da cuenta que en Dios siempre tendremos una oportunidad. Porque aunque esto quedó plasmado de lo que fue ya
el resumen general de la obra de Ezequías, Ezequías cometió sus errores. Y hay un error, o me parece a mí un error, la forma como Ezequías terminó. Pero en cuanto a su trato con el pueblo, su gobierno en Judá, se dice que fue el mejor rey, el mejor entre todos los reyes de Judá. Así que en lo que él hizo con el pueblo, con la tribu de Judá, Jehová estaba con él donde quiera que salía, prosperaba. Amén. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios se agradó de ese hombre, ya que cuando él llegó a ser rey de Israel, cuando él tomó la autoridad, cuando él tomó el gobierno, de Judá, él lo primero que hizo fue poner a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Poner al Señor por encima de todas las cosas. ¿Quién es este Ezequías? Este Ezequías es hijo de Acaz. Y entonces Acaz fue un rey malvado de Israel. Y no había la posibilidad entonces que el pueblo esperase que un descendiente de Acaz pues viniera con algo tan bueno. Pero cuando llegó aquel hombre, aleluya, entonces viene algo que se ha conocido como el avivamiento de Ezequías. Gloria a Dios. El pueblo tal vez no esperaba eso, Judá no esperaba eso, aleluya. Tampoco tal vez la casa de Acaz esperaba que Ezequías llegase con aquello, con lo que llegó. Pero cuando Ezequías fue puesto a gobernar a Judá, aleluya, dice verso 4, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el pueblo, que Judá estaba pervertido. ¿Quiénes habían dejado pervertir a Judá? Sus reyes, sus gobernantes habían dejado pervertir a Judá. Y viene un sentir de Dios en este hombre Ezequías, y viene con él, con esa reforma. Es más, el propósito de Dios, y entonces nos damos cuenta al leer esta escritura, aleluya, que lo que Dios había usado para bienestar del pueblo de Israel, más o menos 7 siglos atrás, ahora estaba siendo la desgracia de Israel. Porque este Ezequías encuentra la serpiente de bronce que hizo Moisés. ¿Cuándo? La hizo ya cuando la situación que se narra en el capítulo 21 de Números, a causa de la murmuración del pueblo de Israel contra Moisés, entonces el Señor hizo que la tierra brotase serpientes que mordían al pueblo, y el pueblo perecía. Y muchos, miles del pueblo perecieron a causa de su murmuración y a causa de las serpientes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en alto, y cualquiera que fuere picado por estas serpientes y mirare la serpiente de bronce, entonces le volverá la vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué le volverá la vida? Porque el que picaba una serpiente de esas estaba condenado a la muerte. Eso es también símbolo, aleluya, de la picadura de la serpiente y sus demonios. Y todo aquel que mira ahora, aleluya, la victoria de Jesucristo en el Calvario, puede ser librada la vida, aleluya, de esa picadura.
A la gracia adquiere una significancia, pero para Judá se había convertido en su perversión. Así es que ellos habían hecho culto y adoración a esa serpiente de bronce. Y cuando Ezequías tiene entonces esa autoridad en su mano, esa potestad en su mano, él dice: vamos a acabar con todo lo que aleja a la casa de Judá de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a quitar todo lo que ha pervertido la comunión de Judá con Dios. Vamos a quitar todo lo que ha desviado el culto que solo se lo merece uno, aleluya, en la casa de Judá. Vamos a rectificar esto del culto a Dios. Pero es que esa serpiente la mandó a hacer Jehová. Esa serpiente la hizo Moisés. Esa serpiente libró la vida de muchos de nuestro pueblo. Y cualquier pretexto usarían para tener ese culto que tenían a esa serpiente de bronce, esa adoración que tenían a esa serpiente de bronce. Cualquier pretexto tendrían, aleluya. Pero llegó Ezequías y él no le puso cuidado a los pretextos. Él no le puso cuidado a las explicaciones, sino que él agarró todos los lugares altos y todo lo que estaba permitiendo a Judá, agarró y lo quitó de Judá. Alabanzas al Señor. Lo que vemos en Ezequías es un hombre decidido. Es un hombre que tiene una autoridad concedida. Y con esa autoridad ese hombre actúa porque entiende lo que es agradable a Dios y que Judá practicase. Iba a bendecir a Judá. Amén. Iba a bendecir a Judá. Iba a darle a Judá la victoria sobre sus enemigos. Alabanzas al Señor. Esto fue el comienzo del reinado de Ezequías. Este fue el comienzo del gobierno de Ezequías. Y Dios se agradó tanto de que Ezequías pusiese a Judá en orden, que es donde viene entonces lo que se dice del 5 al 8. Jehová no se apartó de él, y Jehová, aleluya, estaba con él, y Jehová a donde quiera que salía le prosperaba. Eso provocó esa gracia. Cuando pensamos entonces en hombres como estos, que han hecho, que se han detenido en la vida y no solamente han seguido una carrera loca de la vida, sino que yo me imagino a un Ezequías que se detiene para mirar por qué no hay bendición en Judá. ¿Por qué no hay prosperidad en Judá? ¿Por qué Judá tiene puertas cerradas? ¿Por qué no tienen el bienestar que debieran tener? Y él se preocupa por su pueblo. Aleluya. Y empieza a hacer esto. Seguro que él lo hizo porque fue un hombre que se detuvo para mirar qué estaba estorbando la bendición de Dios en Judá. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Así que este hombre, cuando lo encuentra, lo empieza a hacer. Y dice también, aleluya, que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El rey de Asiria tenía doblegado a Judá. Acá su padre había hecho trato con el rey de Asiria. Había convenido con el rey de Asiria. Había buscado el beneficio del rey de Asiria. Pero este hombre, aleluya, Ezequías, no quiso buscar o no quiso continuar con esos beneficios del rey de Asiria, sino que él llegó a un entendimiento de que había uno que le podía dar mejores cosas que el rey de Asiria. ¿Por qué el rey de Asiria le daba beneficios a Judá? Porque Judá le servía. ¿Qué cambió Judá? ¿Qué cambió Acaz en Judá? Que Judá no sirviese a Jehová, sino que sirviese
Pero qué bueno que hizo Ezequías. No vamos a servir al rey de Asiria, vamos a servir a Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros ponemos las cosas en orden, la bendición de Dios no se hace esperar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y eso fue lo que entendió este hombre Ezequías. Aleluya. Que había que poner las cosas en orden en Judá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice el verso número 11 de ese capítulo 18. Dice: el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. Llevó cautivo a Israel. Pero no deje, no pierda de su mente, no pierda el recuerdo, no pierda la memoria, el entendimiento de que cuando estaría hablando allí que llegó a Israel, no está hablando de Judá. Porque lo primero que hicimos fue posicionarnos en el reino dividido, para que al seguir la lectura y seguir extrayendo lo que hay allí para nosotros, entonces podamos darle comprensión y aplicación hoy en nosotros. Aleluya. El rey de Asiria, aquel mismo contra el que se rebeló Ezequías con todo Judá, dijo: no le vamos a servir más al rey de Asiria. Entonces sí vino y cogió a las otras 10 tribus que conformaban ahora el Israel, el reino de Israel. Y dice que cogió a Israel y lo llevó cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Amor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían, que hermanos, atendido a la voz de Jehová su Dios. Ahí está la comparación. Pareciera que el capítulo lleva unas escenas históricas intercaladas. Y lo que está haciendo es eso, intercalar la escena histórica de Judá y de Israel. Entonces nos estaría diciendo ese verso que hubo alguien en Judá que sí escuchó la voz de Jehová Dios y libró a todo un pueblo de ser llevado a la cautividad. Pero también debemos ser llamados en nuestra atención que el que escuchó la voz de Dios era el que podía influir sobre otros que estaban abajo de él en autoridad. Viendo el final de la casa de Ezequías, a mí se me hace, aleluya, que Dios nos habla a nosotros, las familias, los hogares. Y yo me quería resistir a eso mientras estudiaba esto, porque sé que anoche tuvimos un culto de familias muy bendecido en este lugar, gloria a Dios. Para los que no le han dado el valor al servicio de familias, que son muchos aquí en esta congregación, pero los cultos de familias están siendo muy bendecidos. Y anoche hubo una bendición muy hermosa en este lugar, en el culto de familias. Amén. Pero hay una lección de familia aquí. Hay un hombre que es la cabeza, aleluya, de esa casa, de esta tribu, en este momento, que sería este hombre Ezequías. Aparte que sea la cabeza de esa tribu, también es la cabeza de su casa. Y entonces estaría diciendo implícitamente al leer el verso 12, aleluya, estaría diciendo que ese hombre Ezequías, él sí atendió a la voz de Jehová. Cuando dice el 12 que Israel no habían atendido, está diciendo también implícitamente, Israel también escuchó la voz de Jehová. Pero otra cosa es atenderla. ¿Cierto que sí? Sí, amén. Eso es como nuestros hijos, ¿no?
Ellos sí oyen cuando les decimos lo que queremos que hagan. Otra cosa es que atiendan, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es que atiendan. Atender es prestar atención. Y el que presta atención obedece al reconocimiento de ese que está en mayor autoridad, que le está diciendo algo que haga. Israel no atendió, pero encontró Dios un hombre en Judá que atendió a su voz. Qué bueno es atender la voz de Dios. Qué bueno es atender la voz de Dios, cierto que sí. Alabanza sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice que no habían atendido la voz de Jehová, verso 12, sino que habían quebrantado su pacto. Todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto, ¿por qué, hermanos? Por obra. Entonces, allí hay ese paréntesis en el capítulo, en esos dos versos, el verso 11 y el verso número 12. Aleluya. Va a continuar lo que está hablando de Judá y lo que está hablando de Ezequías en el verso número 13. A los 14 años del rey Ezequías. ¿14 años de qué? De su reinado. O sea que hasta aquí podemos contar que hay 14 años muy prósperos de Ezequías. 14 años en los que él, atendiendo la voz de Dios, se preparó para lo que pudiese venir más adelante, porque la conciencia del enemigo nunca la ha perdido el pueblo de Dios. Así que Israel y Judá en este caso tenían sus enemigos. Asiria, enemigo de Judá y de Israel, no pudo con Judá, que era una sola tribu, pero pudo con Israel, que eran 10 tribus. No se trata de que seamos muchos, sino se trata de que Dios esté con nosotros. Porque Dios no estaba con Israel. Israel no atendía ya a Dios, pero Dios sí estaba con Judá, porque Judá atendía a Dios. Había uno que dijo: vamos a ponerle cuidado a Dios. Había uno que dijo: vamos a dejarnos de toda esta idolatría, de todo este paganismo, de toda esta mundanalidad que se nos metió aquí en Judá y puso a Judá en orden. En nuestros hogares tiene que haber alguien que levante la voz, aleluya, para salvaguardar nuestras casas. Si no es ese esposo que fue llamado a ser cabeza del hogar, pues entonces será la esposa. Pero no se puede perder el hogar porque una esposa diga: no, es que usted es el que tiene que hacerlo. Hermana, si usted ve que ese esposo no hace, hermana, no entregue su hogar a Satanás, porque ese esposo no hace, aleluya, sino usted también actúe en el nombre del Señor, el bien de su casa. Este hombre, Ezequías, actuó, aleluya, pero allá en Israel no hubo quien actuase. Estaba mirando algunas de las cosas que Ezequías hizo en bienestar del pueblo de Judá, en bienestar de su tribu. Porque el verso número 14, número 13, entra a decir algo, entra y dice: a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, otra vez, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué hizo, hermanos? Las tomó. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. Aleluya. Pero dice entonces, allí hay que tomar algo para que nosotros analicemos. ¿Cómo fue que titulamos? ¿Cómo titulamos? De principio a fin. Sucedió que Ezequías había aprovechado bien ya esos 14 años de su gobierno y había construido lo que se conoce como el acueducto de Ezequías. Y él elaboró entre las rocas un conducto desde una fuente de 533 metros
para traer desde una fuente de agua a un depósito que se cree que es hoy lo que se conoce ya en el Nuevo Testamento como el estanque de Siloé, traer agua para provisionar a Jerusalén. Alabanzas al Señor. Y entonces esa obra magnífica de ese hombre en bienestar del pueblo de Judá hizo que pudieran resistir a Senaquerib. Y se dicen dos cosas aquí respecto a ello. Y es que ese buen gobierno y esas provisiones de Judá en esas ciudades que vino a tomar Senaquerib, que eran 46 ciudades que sitió Senaquerib, y dice la Escritura que las tomó. Ese tomó allí es tanto que pudo llegar a tener el poderío sobre esas ciudades, como pudo ser que las sitió y las dominó sobre un largo tiempo con su sitio. Pero una de las cosas que hizo sobrevivir a Jerusalén fue la provisión de agua que había dentro de Jerusalén. Alabanzas al Señor Jesús. Y dice el verso 14: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y le tocó pagarlo al rey Ezequías de Judá, al rey de Asiria. ¿Cómo fue el comienzo de Ezequías? ¿Cómo fue ese principio de Ezequías? Un principio de prosperidad, un principio de presencia de Dios, un principio de cuidado de Dios, un principio de compañía de Dios con él, aleluya. Un principio de que como Dios estaba con él prosperaba en todo lo que se proponía. Pero llega un momento de pecado, y en el momento de pecado, entonces todo lo que fue en el principio ya no es. Toda esa bendición, toda esa compañía, esa prosperidad, pues ahora no es en este momento. Y cuando Ezequías entonces ve la situación y ve todo lo que ha venido sobre él y sobre Judá, tiene que decir: yo he pecado. Yo he pecado. Hay dos cosas aquí. Hay una, en las Escrituras nos enseñan, en el periodo antiguo testamentario especialmente, que quienes eran los reyes, los caudillos, los jueces o los profetas del pueblo de Dios, en el sentido de pertenencia, solían echarse la responsabilidad de su falta, de la falta del pueblo, solían echársela también sobre sí mismos, ¿verdad? Y eso puede ser una de las situaciones aquí. Judá ha pecado, pero el rey Ezequías, en su responsabilidad de rey, de gobernante, dice: yo he pecado. O podía ser efectivamente que él personalmente había pecado. Y entonces ahora Jehová no está dispuesto a guardarlo del enemigo. Y en este caso su enemigo es el rey de Asiria. El capítulo 36 de Isaías hace todavía unas descripciones más. Aleluya. Pero fuese que él hubiese pecado personalmente, o fuese que él estuviese en su sentido de pertenencia diciendo: yo he pecado porque yo soy el gobernante y lo que pase con el pueblo es mi responsabilidad, y por ello la está asumiendo. El asunto es
que como empezó Judá con Ezequías, no es como está en este tiempo. Y eso no le agrada a Dios. Y como eso no le agrada a Dios, aleluya, entonces quita su protección de ellos. El capítulo 36 de Isaías, entonces me llamó la atención algunos apartes, aleluya, porque Ezequías reacciona frente a la situación que se presenta con Sennacherib. Y dice entonces, aleluya, en el verso número 2, el rey de Asiria envió a Rabsaces. Y dice, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo de Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces. Ese no es un nombre de una persona, sino es un rango militar que había entre los asirios. Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y la segunda, verso 5, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Hay dos preguntas allí, porque en efecto aquel hombre Ezequías se está resistiendo con Judá al enemigo, a Sennacherib, a los asirios y a los comandantes y a los ejércitos que él ha mandado contra ellos. Y a ellos les llama la atención por qué Ezequías está resistiendo a un ejército tan poderoso como era el ejército asirio. Y los asirios y los medos hacían también coaliciones, y eso era o fue algo en lo que despertó temor en Israel, porque Israel fue cautivo de los asirios. Eso es lo que encontramos ya y leímos en lo anterior del segundo de Reyes 18. Ahí está inquietud y hay un cuestionamiento de este hombre, de este militar, para con los de Judá que están prestándole su atención, que los está oyendo. Y dice el verso 14 ahí del 36 de Isaías, el rey dice así: no se engañe Ezequías. Verso 15, ni os haga Ezequías confiar en Jehová. Verso 16, no escuchéis a Ezequías. No os engañe, no os haga confiar en Jehová, y no escuchéis a Ezequías. Ezequías está reconociendo que faltó delante de Jehová. Ezequías está reconociendo que Judá faltó delante de Jehová. Pero Ezequías sigue con una esperanza, y es que a pesar de que hayan faltado, Jehová va a tener misericordia de ellos. ¿Cómo alabanzas a eso? Jehová va a tener misericordia de ellos. Aleluya. Aquel hombre entonces termina ese debilitamiento de la fe de los que están prestándole atención. Y dice el verso 20 que Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Ninguno de los dioses de los otros pueblos que hemos conquistado, que hemos doblegado, que hemos subyugado, ninguno de sus dioses los ha
podido librar de mi mano. ¿Quién es Jehová para que lo libre de mi mano? Oh, aleluya. Pero había un hombre confiando y levantando confianza en ese pueblo de Judá, que Jehová era diferente a los otros dioses, que Jehová, aleluya, era un Dios verdadero, que Jehová era un Dios vivo que los podía librar de la mano de Asiria y de sus ejércitos. Y este Dios, aleluya, se levanta en favor de su pueblo Judá. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Enviaron cartas de amenazas, enviaron cartas de sentencia sobre Judá. Y en el capítulo número 17, el 37, perdón, de Isaías, entonces dice el verso número 14, les pido que se ubiquen ahí, aleluya. Y dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Alabanzas al Señor. Qué acción tan tremenda, ¿cierto que sí? Esto se parece a la semana de oración que vamos a tener en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ezequías es consciente que está frente a un enemigo poderoso, que están rodeados, cercados, que están casi doblegados delante de un enemigo con el que ellos están sintiendo que no pueden. Que la única es lograr que Jehová aplaque su enojo por el pecado de Judá y tenga misericordia de ellos. Otra cosa que me llama a mí a reflexionar en esto es que Judá, es que Ezequías no se quedan con su pecado guardado, no se quedan con su pecado oculto, sino que dice la solución es reconocer nuestro pecado a Jehová. ¿Qué dice la Escritura? El que encubre su pecado, ¿qué? No prospera. Más el que lo confiesa, ¿cierto? 2, el que lo confiesa. 3, y se aparta. Tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado? Alcanzará misericordia. Primero, el que cubre no prosperará. Aleluya. El que lo confiesa, segundo. Tercero, no solo es confesar, es entrar en una acción. Y en este caso, apartarse del pecado. El que confiesa y se aparta del pecado, ¿qué alcanzará? Alcanzará misericordia. Para decirse que alcanzará misericordia, entonces se está diciendo que el que ha faltado contra Dios está en miseria, es mísero. Y para poder salir de su miseria necesita, aleluya, confesar el pecado y apartarse de él. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alguien dice gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que Ezequías está haciendo con Judá. Eso es lo que Israel, estando como un solo pueblo, habían hecho varias veces. Es el ejercicio que Moisés y Aarón habían hecho con Israel, las veces que habían Israel hecho enojar a Jehová. Y cuando había intercedido Moisés con el arrepentimiento del pueblo, y es que esa lección se empieza a tomar desde mucho antes, inclusive desde Egipto, cuando todavía no han salido de la cautividad y viene cada una de las plagas. Y Faraón pide a Moisés la intercesión, y Faraón falsamente, con un falso arrepentimiento, pide a Moisés, intercede delante de Jehová. Y Jehová oía el clamor de Moisés. Jehová no me ha engañado, tal vez Moisés tampoco, tal vez sí como hombre,
porque los hombres no conocemos todas las cosas y el hombre no conoce el corazón del hombre, pero Dios sí conoce el corazón del hombre. Amén, gloria a Dios. Moisés era engañado, iba a llorar al Señor. Faraón dijo que ya va a dejar ir a tu pueblo. Quita las ranas, quita los piojos, quita las úlceras, quita la muerte. Y Jehová oía y tenía misericordia. Alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. Ese ejercicio se venía haciendo desde allá, desde esa cautividad. Israel también tiene esa vivencia. Así es que no es extraño que Ezequías, aleluya, también haya hecho ese ejercicio de la misma manera. Aleluya. Así que Ezequías está esperando la misericordia de Dios y lleva las cartas, aleluya, y las sube a la casa de Dios. Hermanos, aleluya, es que en el lugar que Dios ha preparado, nos ha dado para invocar su nombre, es un lugar muy diferente, aleluya, a las cosas que aún pueden suceder en nuestra casa. Yo creo que Dios está en la casa de cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen eso también? Pero en casa que Él ha designado, aleluya, para la oración y la búsqueda, la reunión de su pueblo, allí suceden cosas especiales. Alabanzas al Señor. Él lo hubiera podido hacer allá en su casa real. Allá hubiera podido buscar de Dios y llevarle y hacer lo mismo que hizo. Pero dijo, no, voy a ir a la casa de Jehová. Y dice, subió a la casa de Jehová y las extendió, puso allí las cartas, las amenazas, la situación, el problema, aleluya, delante de Jehová. Y oró a Jehová, aleluya, exaltó al Señor, gloria al nombre del Señor Jesús. Y toda esa exaltación la hace del verso número 16 al 19, pero en el verso 20 dice, ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Alabanzas al Señor. En otras palabras estaría diciendo, para que todos los pueblos, aleluya, reconozcan que solo tú eres Dios. Aquí está a prueba la fe de Judá. Aquí está a prueba la fe de su rey Ezequías. Y aquí está la prueba también que Dios demuestre a Asiria y a todos los demás reinos, porque la noticia iba a correr que ese pueblo de Judá tenía un Dios que era diferente al Dios de todos los demás pueblos. Que Senaquerib y Asiria había podido derrotar a todos los demás pueblos con sus dioses, pero que no iba a poder derrotar a este pueblo de Judá. Aleluya, porque este pueblo de Judá tenía al Dios verdadero. Oh, alabanza al Señor, aleluya, toda la gloria de Él. Aleluya. Pero este Dios verdadero se iba a mostrar por una causa, y la causa era que su rey Ezequías y seguramente todo el pueblo fue convocado, vinieron a buscar la misericordia de Dios, vinieron a buscar el auxilio de Dios, vinieron a buscar que Dios lo librase de ese enemigo que tenían, que era Asiria. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Parece ser que nosotros podríamos llegar a concluir en esto, aleluya. Ezequías se pudo haber quedado quieto. Ezequías pudo haber dicho, yo soy el rey, yo tengo mi escolta que me cubre, yo tengo mis lugares donde me escondo, y el pueblo pues verá cada uno cómo se defiende. Pero hubo un hombre que tuvo un sentir por todo el pueblo. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, un hombre que no pensó solo en él, sino un hombre que pensó en el bienestar de toda su casa, de toda su tribu, que era la tribu de Judá. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ese hombre también pues se pudo quedar y decir, pues que pase lo que pase, como solemos decir,
decir nosotros, pues que sea lo que Dios quiera. Y a veces no es lo que Dios quiere, sino que nosotros no queremos, aleluya, buscar de Dios la misericordia. A veces decimos, ya no tengo nada que hacer, me quedo a la mano de Dios. Pero la mano de Dios es que ni tan siquiera hemos buscado la misericordia de Él, no hemos buscado el arrepentimiento en lo que hayamos fallado delante de Dios, porque aunque nosotros mismos nos hayamos condenado, nos hayamos encaminado en una desgracia, Dios puede tener misericordia de nosotros. Dios puede tener misericordia de nosotros. Aunque nosotros hayamos cometido un error que nos va a llevar a una catástrofe, el Señor siempre estará esperando un corazón humilde y arrepentido. Señor, me equivoqué. Señor, perdóname, sí, Señor. El enemigo tiene razón de estarme amenazando. El enemigo tiene razón de que me tiene sitiado, me tiene acorralado. Me siento ya que esto es el fin de todo. Me siento que ya estoy tocando fondo, Señor. Pero ruego tu misericordia, oh Dios. Y eres tan lleno de amor. Eres tan lleno de amor. Aleluya, eres tan lleno de amor, de misericordia. Aunque ya la punta del pelo más grande de ti está tocando el fondo. Aleluya. Aunque ríos me rodearon, aunque aguas me anegaron, aunque el fuego cayó sobre mí, aleluya. Hay uno que se despertó por nosotros. Hay uno que se despierta en tu favor. Aleluya, hay uno que se levanta, aunque ya el agua te está subiendo del cuello. Hay uno que se levanta, aleluya, para librarnos en el día de la destrucción. Oh, hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aunque el destruidor ya esté a la puerta, aunque el destruidor ya tenga señalada la desgracia, aunque el destruidor diga, ya lo tengo aquí, ya lo tengo ahí sin respiración. Aleluya, hay uno que se levanta de repente por nosotros. Aleluya, Ezequiel no perdía la esperanza. Ezequiel no perdía su fe, aleluya. Oh Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, líbranos de su mano. Y dice que el Señor oyó la oración. Oyó la oración. Y Ezequías entendió que el Señor estaba airado, que el Señor estaba enojado. Pero le dijo, he escuchado tu oración. Verso 33. No entrará el rey de Asiria en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. La misericordia de Dios es incomparable. El amor de Dios es inigualable, aleluya. Una oración causó la diferencia. Una oración, una acción de arrepentimiento, de reconocimiento, movió el corazón de Dios. No entrará, no entrará. Y yo tomo esa palabra en esta mañana. Aleluya. El enemigo de nuestra alma no entrará. El enemigo de nuestra casa no entrará. El enemigo de nuestro hogar no entrará. El enemigo de mis hijos no entrará. El enemigo de la iglesia no entrará. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Volverá por el camino que vino. No entrará en esta ciudad. ¿Por qué? Porque lo dice Jehová.
Pero si Él está ahí, Él le dice a la desgracia, no entrarás. Él le dice al maligno, no entrarás. Él le dice al pecado, no entrarás. Él le dice a la destrucción, no entrarás. Y dice el verso 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Aleluya. Aleluya. Y dado razones por amor de mí. Aleluya. Y por amor de David. Gloria a Dios. A mí eso me llama la atención. Por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Sabe qué está diciendo? Ni Ezequías ni Judá merecen la misericordia. Si ellos merecen la misericordia, es porque yo le he dicho a los pueblos que yo soy Dios de ellos. Amén, amén. Por amor de mí mismo. Sí, amén. Si yo no los libro, pues ellos a la final quedan destruidos, quedan muertos todos. Pero mi nombre queda mal. Por amor. Aleluya. Hay veces que no es que nosotros merezcamos la misericordia de Dios. Es por amor que su nombre ha sido invocado sobre nosotros. Evangélico. Es que desde que se volvió evangélico le ha pasado esto, aquello o lo otro. No es el evangelio, y es el Dios del evangelio. Es el individuo, es la persona. Y el Señor dice, por amor de mí mismo, mientras que reconozcan, se arrepientan, tengan humildad, mansedumbre, me agachen la cabeza, me busquen, aleluya. Por amor de mí mismo, yo voy a hacer algo por ellos. Nos conviene estar en esta casa. Nos conviene la voz de Dios en esta mañana. Nos conviene el saber en este día. Porque Dios puede hacer algo en favor de nosotros. Por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo. Y por amor de la casa de David mi siervo. Porque David me sirvió, yo dije que guardaría la casa. Aleluya. Y dice el verso 103, verso 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. No tuvo Judá que pelear, no tuvo Ezequías que pelear. Lo que tuvo Ezequías que hacer y Judá que hacer fue ir a la casa de Dios y clamar a Dios. Ir a la casa de Dios y clamar a Dios. Hay cosas que estás tratando de hacer por tu propia fuerza. Hay cosas que estás haciendo con tus propias peleas. Pero el Señor le dijo a Ezequías y le dijo a Judá, no es necesario tan siquiera que ustedes peleen. Y la palabra de Dios se cumplió. Jehová peleará por vosotros. Pero los quiero ver en mi casa. Y los quiero ver clamándome a mí. Y yo pelearé por ustedes. ¿Cuántos no vienen a la casa de Dios por hacer su propia pelea? ¿Cuántos no buscan la oración, el ayuno, aleluya, por hacer su propia pelea? Pero este pueblo aprendió una lección que es para nosotros hoy también. Aleluya. En la casa de Dios podemos tener victorias. En la oración, en la casa de Dios, podemos tener las victorias que vemos
hemos tenido allá en nuestra casa, allá en el trabajo con ese jefe que te persigue, allá en el vecindario con ese vecino que te persigue, allá en la familia se metió, y cuando estés ahí, no lo has logrado y no lo vas a lograr, pero en la casa de Dios lo puedes lograr, en la oración lo puedes lograr. Aleluya, porque el Dios estará en su casa y te escuchará. Aleluya, Él logrará allá lo que necesitas tú. Que Él haga la obra. Allá Él obrará. Allá Él obrará. Allá Él obrará. Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Solo di la palabra. Yo estoy aquí contigo. Yo creo que no va a suceder. Y Él dijo la palabra. Y se fue aquel hombre a su casa. Y dijo, ¿cómo a qué hora fue eso? ¿Cómo a tal hora fue eso? Y él dijo, a esa hora. Él dijo la palabra cuando yo estaba con él allá. A veces es mejor estar con Dios. Es mejor estar con Él que estar en el lugar donde está el problema. Cuando tú estás con Dios, aleluya, y no estás en el lugar del problema, igual Dios puede actuar allá en el lugar del problema, allá en el lugar donde se necesita la solución, allá Dios también está. Lo importante no es que tú y yo estemos en el lugar del problema, lo importante es que Dios esté en el lugar del problema. Y si tú y yo estamos con Él puede estar en el lugar del problema, haciendo la solución. Tú puedes seguir con tus propias fuerzas o puedes venir a la casa de Dios. Y allí en la casa de Dios fue escuchando a Ezequías. Aleluya, el Señor mandó su ángel. Mató a 185,000 cuando se levantaron los de Asiria. Vieron entonces toda aquella montonera de muertos. Aleluya. Y dice verso 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Amén. ¿Qué sacó al rey de Asiria? Un hombre, un pueblo en la casa de Dios. Un hombre, un pueblo en la presencia de Dios. Un hombre, un pueblo en oración delante de Dios. Un hombre con sus peticiones expuestas a los pies de Dios en oración. Eso sacó a Senaquerib. Y Senaquerib dijo, no, con este Dios de los de Judá no podemos. Con este Dios de Ezequías no podemos. Y se fue e hizo su morada allá en Nínive. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ese Dios de Ezequías, ese Dios de Judá, es el mismo Dios nuestro. Y de la misma manera como Él obró allá con Ezequías y con Judá, Él todavía sigue obrando de la misma manera. ¿Tú quieres estar en el lugar del problema o quieres que Dios esté en el lugar del problema? Yo ya sé que no lo puedo solucionar. Si yo ya sé que yo no lo puedo solucionar, ¿para qué estoy allá? Mejor, Señor, yo estoy aquí donde tú estás y yo te ruego que tú estés allá en el lugar del problema. Señor, yo no puedo sanar a mi hijo, yo no puedo sanar a mi padre, yo no puedo sanar